Segundo año consecutivo que la Arquidiócesis de Guatemala suspende las procesiones para la Semana Santa. Aunque mucha gente va a extrañarlas como expresión cultural, religiosa o económica, no es la primera vez que estas actividades cesan en la historia de Guatemala. Tampoco pienso que corren riesgo de desaparecer como otras costumbres y tradiciones. Y cabalmente de eso quiero hablar, de cosas que sí desaparecieron en una de las ciudades más relevantes o representativas de la Semana Santa en el país, Antigua Guatemala. Me centraré en los edificios que rodean el Parque Central, o sea, la Catedral, el Palacio, el Ayuntamiento y el Portal de las Panaderas. Entonces, unas generalidades antes de empezar, con música de Evangelion. Antigua Guatemala fue el asentamiento de la capital anterior a la actual ciudad, desde 1543 a 1776. Trasladada a la capital porque supuestamente había quedado destruida por los terremotos en 1773 y querían alejarse de los volcanes porque pensaban que ellos eran los causantes de los sismos. Para que no saliera más caro de lo que ya era la construcción de una nueva ciudad, los habitantes se mudan con cualquier material útil para la construcción de las nuevas casas. Entonces arrancan lo que pueden de edificios civiles y públicos y se lo traen para acá. Siglos adelante se produce el terremoto de 1976, que destruye todo el país, incluyendo la actual y antigua capital. Curiosamente, al quererse alejar de los volcanes, los capitalinos de 1776 se acercaron más a la falla del Motagua. Tomar nota que entre esos siglos se produjeron más sismos que afectaron el país, añadiendo las consecuencias de la falta de voluntad política y que la cultura de conservación es y sigue siendo débil de parte de las autoridades y de los civiles. En 1730 se autoriza que Guatemala pueda acuñar monedas, entonces se funda la Real Casa de la Moneda y se habilita un espacio en el extremo suroeste del Palacio de los Capitanes, donde está la SAT. Ahora es casi un muro blanco, relativamente sencillo, pero uno de los ornamentos que decoraba esta fachada aún existe y está en el Museo Nacional de Historia. Una enorme piedra con el escudo de León y Castilla y la corona real. Esta se trasladó a la capital, pero se instaló en el nuevo edificio de la Universidad de San Carlos, actualmente MUSAC, que fue retirado en algún momento posterior a 1876, con poca delicadeza o almacenada con poca delicadeza porque está partida, pero sobrevive. En la nueva capital se construye otra Real Casa de la Moneda en el nuevo Palacio de los Capitanes, donde ahora está el Parque Centenario y Biblioteca Nacional, zona 1. Pero no soporta los terremotos de 1917 y 1918. La única parte que sí sobrevivió fue demolida para construir un parqueo para el Instituto de Previsión Militar a principios de la década de los 70. Pueden ver un poco más de esto en mi video Brutalismo GT. De hecho, creo que todo el frontispicio del MUSAC era de la Real Casa de la Moneda de Antigua, no solo la piedra esa. Me pregunto si así se vería. Por alguna razón, durante los gobiernos post-independencia, se construyen muchas torres con relojes en todo el país. En el caso del ayuntamiento, se le agregó una torre con reloj en 1850, con reparaciones en 1919, y también dos atalayas en 1947. Posterior al terremoto de 1976, estas torres añadían más peso a la estructura que sobrepasaba su capacidad y se quitaron. Por lo menos eso dicen. Recuerden que la ley para la protección de patrimonio sale a finales de la década de los 90. Por eso civiles y presidentes demolían cosas como el convento de San Francisco de la capital para un parqueo. Hablando de relojes de Antigua, originalmente el arco de Santa Catalina no tenía reloj. Aunque existen fotos en línea diciendo las fechas de las fotografías, no puedo afirmarlas con seguridad. Lo que sí puedo decir es que el actual reloj fue hecho en el gobierno de Jorge Ubico por Rodolfo Galeotti Torres. Este dejó de funcionar después de 1976 y se volvió a habilitar a principios de 1990. Se vería raro el arco ahora sin reloj, ¿no? Aunque les guste mucho Antigua, hay que admitir que el Portal de las Panaderas es el menos llamativo y el que tiene el aspecto más sucio de los tres portales del Parque Central, añadiendo que es el único que no tiene una estructura monumental como los otros. Pero esto no siempre fue así, ya que en 1924 se inauguraba el Teatro Díaz. Una fachada muy interesante, lo que le falta a este portal, con pilares similares a los que tiene el ayuntamiento y el palacio, con lo que parece ser pintura mural en el remate, relieves de alegorías que no alcanzo a identificar y con la inscripción de pasteles y repostería. Rico. Rico. Según la publicación, este edificio soportó el terremoto de 1976 y aunque no presentaba daños estructurales, por falta de voluntad política de las autoridades y de los dueños fue demolido y ahora solo queda esto. Actualmente de teatro en Antigua Guatemala solo he escuchado del grupo Amarte, de un compañero de la Escuela Superior de Arte con el que estudié y que ha logrado hacer 2 veces el Festival Teatro de Antigua por sí solo sin ayuda gubernamental, entonces si lo pueden apoyar en su página sería muy cool. Ahí les dejo los links abajo. La verdad es que traté muy feo al portal y eso que tiene cosas chileras, como el artesonado. Si levantan la cabeza de vez en cuando caminen por ahí, se darán cuenta que está pintado el escudo de la ciudad. Ahora escudo de diferentes municipalidades. Es bien chilero ver esos detalles.
No encontré la fecha exacta de su realización, pero probablemente tiene unos sus 100 años. Crucifíquenme si me equivoco. A la verga, no. Aunque parezca cultura general, mucha gente no está consciente de la magnitud que tenía la Catedral de la Capitanía General. Lo más cercano que tenemos a estas imágenes es la pintura de Antonio Ramírez de 1678. Y lo mejor para mí son las hipótesis que crea el arquitecto Guillermo Aguirre. ¡Qué hombre más sorprendente! Sigue vivo por si se lo preguntan. ¡Qué mente! Cuando vi las ilustraciones pensé, esto sí parece la catedral de una capitanía general, porque estamos acostumbrados a ver iglesias solamente blancas. Este edificio se inauguró en 1680 y sí sufrió daños por los terremotos de 1773. Fue en el gobierno de Rafael Carrera, en la década de 1840, que el edificio de la catedral se acondiciona para convertirse en parroquia. Se sella la nave central y se habilita el ala sur, como actualmente está. Sin embargo, sus torres de campanarios sí siguieron en pie por casi 100 años hasta que caen alrededor de 1870. Sería interesante ver una reconstrucción real. Lo he visto que lo hacen en otros países y la actual legislación de Guatemala, si no estoy mal, permite la reconstrucción o rehabilitación de monumentos con el aspecto que tenían en 1773. Junté más información de la que les presenté ahorita, pero pienso que lo de ahorita ya fue bastante. Si quieren ver una segunda parte, pues compartan, denle like a este video, comenten y sigan en mis redes de Facebook, YouTube e Instagram. Síganme y suscríbanse. Antigua Guatemala solía ser de los lugares que más me intimidaba para dar tours, porque mis maestros saben más, los guías más viejos que yo saben más. Entonces cuando yo guiaba ahí sentía que el gremio me estaba observando porque es patrimonio de la UNESCO. Pero con el tiempo se me fue quitando el miedo. No soy una enciclopedia ambulante y para llegar al nivel de mis colegas pues es de seguir leyendo y de seguir exponiéndome. Estos datos es la primera vez que los hablo porque son muy específicos para exponerlos a extranjeros en la vida real. Y no es lo mismo guiar con un cartapacio con fotos como lo hacía yo antes a hacer un video como este. Afortunadamente ahora soy guía, editor de videos y actor de teatro. Y hasta cierto punto me interesa más que el guatemalteco conozca su país para formar identidad y cultura. Que Antigua Guatemala sea más que solo ir a chingar y a tomar, que está bien, o sea, no solo la academia es importante, sino la recreación también. No todo es hablar de piedra, sino también de consumirla. Pero sí, mi deseo cuando lleguen y vean algo, se pregunten por qué eso está ahí, o que digan, ah, eso es lo que está hablando el de Guatepata. Y si tienen la capacidad económica, contraten un guía. A mí, que piensan que soy extranjero, junto a mi mamá nos están cobrando 150 por un tour de 2 horas a pie. Yo también los puedo dar, pero me interesa más explotar el centro histórico de la capital. Lo voy a hacer lo mío. Wow. Quiero agradecer a Centro Sur Sandwichería por la cortesía que me dieron cuando fui a grabar a Antigua. Cayó rico porque el sol estaba fuerte. Gracias, Dulce, por patrocinar el viaje, el video de Antigua. Muy recomendado, muy rico. Recuerden seguirlos en redes sociales y consumir local. Entonces, síganlo, estuvo delicioso, delicioso. No tengo recomendación de película porque se me olvidó ver una. Pero sí vi un anime, The Promised Neverland. Está bien chilero. Desde el primer capítulo quedé así, what the fuck acabo de ver. Y no, chepe, aún no he leído el manga, pero lo haré. Compartan el video y cuídense. Estoy en la Antigua, vine a grabar para que los videos dejaran de ser tan claustrofóbicos. La idea era grabarlo aquí todo, pero no puedo grabar en una sola toma. Y hay mucho ruido. Y estoy en San Francisco.